¿Sabías que hay un poder en el reino de Dios que ha permanecido oculto para muchos, pero que tiene la capacidad de transformar toda tu vida en cada área de tu ser? Y si te dijera que ese poder secreto no solo está disponible para algunos, sino para todos los que se atreven a buscarlo, descubrirlo y vivirlo. ¿Qué pasaría si te revelara cómo ese poder está esperando a ser desatado en tu vida? Un poder tan grande que puede cambiar tu realidad, tu camino y tu destino. Pero pocos saben cómo acceder a él, y muchos ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen al alcance de su mano. Hoy te invito a un viaje que podría cambiar tu vida para siempre. Un viaje en el que descubrirás un secreto divino que muchos aún no comprenden, pero que es el mismo poder que Jesús enseñó a sus discípulos y que está disponible para ti ahora mismo. Este poder, cuando es entendido y utilizado correctamente, no solo te permite vivir en paz y bendición, sino que también te otorga la capacidad de transformar situaciones, superar desafíos e incluso sanar tu alma. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que a veces los mayores secretos se encuentran justo frente a nosotros, pero solo aquellos con ojos para ver logran encontrarlos? El reino de Dios es vasto, profundo y lleno de riquezas invisibles para el ojo humano. Sin embargo, aquellos que buscan con fe y dedicación tienen acceso a algo que puede trascender cualquier dificultad humana. Un poder que sobrepasa nuestra comprensión y que solo se revela a quienes están dispuestos a recibirlo con un corazón sincero. A lo largo de este video, voy a compartir contigo cómo puedes acceder a este poder secreto y cómo, al hacerlo, tu vida nunca será la misma. Estoy convencido de que si te quedas hasta el final, recibirás una revelación divina que te abrirá los ojos y te preparará para vivir un nivel más profundo de fe y victoria. Lo que aprenderás aquí hoy podría ser la clave que desbloquee las bendiciones que tanto has estado esperando. Antes de que empecemos, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta la frase "Paz en Cristo" abajo en los comentarios. Al hacerlo, no solo te comprometes con lo que vas a aprender, sino que también estás invitando a otros a unirse a este mensaje. Y si das me gusta, estarás ayudando a que YouTube difunda este mensaje de esperanza a más personas que necesitan escucharlo. Te felicito por ser parte activa de esta comunidad. Al suscribirte a este canal, no solo estás recibiendo bendiciones para tu vida, sino que estás haciendo un compromiso con tu fe y con el crecimiento espiritual. Recuerda, muchos no tienen acceso a una iglesia cercana y este canal se convierte en su fuente de alimento espiritual. No dejes de compartir este video, porque si tienes la llave, ¿por qué no ayudar a otros a encontrarla también? Y te adelanto algo. La penúltima enseñanza que compartiré contigo tiene el potencial de desbloquear una bendición que quizás has estado esperando por años. Así que quédate hasta el final, no te arrepentirás. Ahora, con el corazón preparado y listo para recibir, vamos a comenzar con este poderoso estudio sobre el secreto del reino de Dios. 1. El reino de Dios está dentro de ti. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, habló constantemente del reino de Dios. Pero lo más impactante de su enseñanza no fue solo describirlo como un lugar celestial, sino revelar que el reino de Dios ya estaba presente, que no era un sitio físico, sino una realidad espiritual que podía ser experimentada aquí y ahora. En Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesús dijo: "El reino de Dios está dentro de vosotros". Esta declaración es revolucionaria porque cambia completamente la forma en que muchas personas entienden su relación con Dios y con su propósito en la vida. Muchas veces vivimos esperando un cambio externo, soñamos con un futuro mejor y oramos para que las circunstancias de nuestra vida cambien.
Pero Jesús nos enseña que el verdadero cambio no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es decir, el reino de Dios no es algo que esperamos pasivamente, sino algo que debemos manifestar activamente en nuestra vida diaria. La transformación comienza dentro de ti, en tu mente, en tu espíritu y en tu relación con Dios. Imagina por un momento que dentro de ti existe un poder divino capaz de traer paz en medio del caos, gozo en medio del dolor y esperanza en medio de la desesperación. Esa es la realidad del reino de Dios cuando se hace presente en tu corazón. No importa lo que suceda a tu alrededor, si el reino de Dios está dentro de ti, entonces tienes acceso a un poder que sobrepasa todo entendimiento humano. La razón por la que muchas personas no experimentan el poder del reino de Dios es porque están buscando en el lugar equivocado. Creen que la felicidad llegará cuando sus problemas desaparezcan, cuando consigan más dinero, cuando sus relaciones sean perfectas. Pero Jesús nos enseña que el verdadero poder no está en las circunstancias externas, sino en la presencia de Dios dentro de nosotros. El enemigo quiere que vivas en la ignorancia de esta verdad. Quiere que creas que estás solo, que no tienes poder, que dependes de los demás o de las circunstancias para ser feliz. Pero la realidad es que dentro de ti hay una semilla divina, un poder capaz de transformar cualquier situación. Si comprendes esto y comienzas a vivir con la conciencia de que el reino de Dios está dentro de ti, tu vida cambiará radicalmente. Pero hay algo más que debemos entender. Para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, necesitamos una relación profunda con el Rey. No podemos vivir como ciudadanos del reino sin conocer al Rey. Muchas personas quieren las bendiciones del reino, pero no están dispuestas a rendirse a la autoridad de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta al reino. Si queremos experimentar su poder, debemos rendirnos completamente a Él. Piensa en un reino terrenal. En un reino hay un rey, hay leyes, hay un sistema de funcionamiento. Si alguien quiere vivir en ese reino y beneficiarse de sus recursos, debe someterse a las reglas y la autoridad del rey. Lo mismo ocurre con el reino de Dios. No podemos esperar que su poder se manifieste en nosotros si vivimos en desobediencia, si seguimos nuestras propias reglas en lugar de someternos a la voluntad de Dios. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, también estaba diciendo que debemos vivir de acuerdo con los principios de ese reino. No se trata solo de saberlo, sino de experimentarlo en nuestra vida diaria. Significa que debemos amar cuando es difícil amar, perdonar cuando es difícil perdonar, confiar cuando todo parece ir en contra de nosotros. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino, su poder comienza a manifestarse en nuestra vida. ¿Has sentido alguna vez que a pesar de creer en Dios, hay algo que no termina de encajar en tu vida? Puede que sea porque aún no has permitido que el reino de Dios gobierne en todas las áreas de tu corazón. A veces entregamos ciertas partes de nuestra vida a Dios, pero otras las retenemos. Decimos que confiamos en Él, pero seguimos viviendo con miedo. Decimos que creemos en sus promesas, pero seguimos dudando. Para que el reino de Dios se manifieste completamente en tu vida, debes rendirte completamente a Él. Dios no quiere que vivas en derrota, en miedo o en escasez. Él ha puesto dentro de ti el potencial para vivir en la plenitud de su reino. Pero es necesario que tomes una decisión. ¿Vivirás como alguien que simplemente cree en Dios, pero sigue atrapado en sus problemas? ¿O decidirás activar el poder del reino dentro de ti,
confiando completamente en Dios y permitiendo que Él transforme tu vida desde adentro hacia afuera? Hoy es el día para dar un paso de fe y comenzar a vivir con la conciencia de que el reino de Dios está dentro de ti. No sigas esperando un cambio externo. Permite que Dios transforme tu interior y verás cómo todo lo demás comienza a alinearse con su propósito. Ahora que hemos comprendido que el reino de Dios está dentro de nosotros, es momento de descubrir cómo este poder puede manifestarse en nuestra vida de una manera tangible. Vamos a continuar explorando los secretos del reino de Dios y cómo podemos vivir de acuerdo con su poder divino. 2. El reino de Dios no es de este mundo. Cuando Jesús fue interrogado por Pilato antes de su crucifixión, pronunció una de las frases más poderosas sobre la naturaleza del reino de Dios. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con estas palabras, Jesús dejó claro que el reino de Dios es completamente diferente a los reinos de este mundo. No se trata de poder terrenal, de ejércitos, de riqueza material o de estructuras humanas. Es un reino celestial con principios y valores que trascienden todo lo que conocemos en la tierra. Este pasaje nos lleva a una reflexión profunda. Muchas veces tratamos de medir el éxito de nuestra vida espiritual con los mismos estándares del mundo. Creemos que ser bendecidos significa tener abundancia material, reconocimiento o influencia. Pero el reino de Dios no funciona con las reglas de este mundo. Su poder no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. El problema es que estamos tan acostumbrados a la lógica del mundo que a veces nos cuesta comprender la lógica del reino de Dios. En el mundo se enseña que para ser grande hay que dominar sobre los demás. En el reino de Dios, Jesús dijo que el mayor es el que sirve. En el mundo se nos dice que la felicidad está en tener más, en acumular, en buscar nuestro propio beneficio. El reino de Dios se nos enseña que hay más gozo en dar que en recibir. ¿Por qué es tan difícil para muchas personas experimentar el poder del reino de Dios? Porque siguen operando con la mentalidad del mundo. Siguen esperando que Dios actúe según sus propias expectativas humanas. Pero Dios no se mueve de acuerdo con nuestra lógica, sino según los principios de su reino. Pensemos en la vida de Jesús. Él tuvo todo el poder del cielo en sus manos, pero no lo usó para establecer un gobierno terrenal, ni para vivir con lujos, ni para buscar la aprobación de los hombres. En cambio, usó su poder para sanar, para enseñar, para servir y finalmente para entregar su vida en la cruz. Si alguien entendía el poder del reino de Dios, era Jesús, y Él nos enseñó que ese poder no se manifiesta en la acumulación de riquezas o en la búsqueda de gloria personal, sino en una vida de rendición total a la voluntad de Dios. Cuando comprendemos que el reino de Dios no es de este mundo, dejamos de preocuparnos tanto por las cosas temporales y comenzamos a enfocarnos en lo eterno. Nuestra seguridad ya no está en el dinero, en el trabajo o en las circunstancias, sino en Dios. No nos angustiamos por lo que el mundo nos puede quitar, porque sabemos que lo más valioso que tenemos, nuestra salvación y nuestra relación con Dios, no puede ser arrebatado. Jesús enseñó que quienes buscan primero el reino de Dios y su justicia tendrán todo lo demás añadido. Esto significa que cuando vivimos con la mentalidad del reino, las preocupaciones de este mundo pierden su poder sobre nosotros. La ansiedad, el miedo al futuro, la inseguridad sobre lo que vendrá, todo eso desaparece cuando entendemos que pertenecemos a un reino que es eterno y que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. El mundo te dirá que necesitas pelear, manipular,
acumular y hacer todo lo posible para asegurarte un futuro estable. Pero el reino de Dios te enseña que tu confianza debe estar en Dios, que Él es tu proveedor, que Él es tu refugio, que Él es tu protector. No significa que no debamos trabajar o ser responsables, pero sí significa que nuestra confianza está puesta en algo mucho más grande que lo que el mundo nos ofrece. Es por eso que cuando una persona realmente vive según el reino de Dios, su vida es diferente. Mientras el mundo se llena de angustia y desesperanza, los hijos del reino viven en paz. Mientras otros temen el futuro, los hijos del reino saben que Dios tiene el control. Mientras muchos viven buscando su propia gloria, los hijos del reino buscan la gloria de Dios. Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Vives con la mentalidad del reino de Dios o sigues operando con la lógica del mundo? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En lo que tienes o en quién eres en Cristo? El poder del reino de Dios se manifiesta cuando decidimos dejar de vivir según los estándares del mundo y comenzamos a vivir según los principios del cielo. Si hoy te sientes inseguro, ansioso o preocupado por el futuro, quiero recordarte que perteneces a un reino que es inquebrantable. No importa lo que suceda en el mundo, el reino de Dios sigue firme. No importa cuántas crisis haya, Dios sigue en su trono. No importa cuánto cambien las circunstancias, su amor y su fidelidad son eternos. Por eso, hoy te animo a cambiar tu mentalidad, a dejar de vivir bajo el miedo y la lógica del mundo y comenzar a vivir bajo la fe y la confianza en el reino de Dios. Si lo haces, verás cómo su poder comienza a manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Ahora que hemos comprendido que el reino de Dios no es de este mundo, vamos a descubrir cómo podemos vivir como ciudadanos de este reino aquí en la tierra. En el siguiente bloque, exploraremos cómo Jesús nos enseñó a acceder y manifestar el poder del reino de Dios en nuestra vida diaria. 3. La llave para entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no solo lo describía como una realidad espiritual, sino que también enseñó que había una llave, un requisito esencial para entrar en él. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con estas palabras, Jesús dejó claro que el acceso al reino de Dios no se obtiene por mérito humano, ni por religión, ni por buenas obras. Se obtiene únicamente a través de un nuevo nacimiento, una transformación profunda que solo Dios puede realizar en nuestro espíritu. Pero, ¿qué significa realmente nacer de nuevo? Muchas personas piensan que ser cristiano es simplemente cambiar de religión, asistir a una iglesia o comenzar a hacer buenas acciones. Pero Jesús nos revela que el reino de Dios no es algo que se alcanza por esfuerzo humano, sino por una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro interior. Nacer de nuevo significa morir a nuestra vieja manera de vivir y permitir que Dios nos transforme completamente desde adentro. Pensemos en una semilla. Si colocamos una semilla en la tierra, con el tiempo, esa semilla debe romperse para que pueda brotar una nueva vida. Si la semilla nunca se rompe, jamás podrá dar fruto. Lo mismo ocurre con nosotros. Antes de experimentar el poder del reino de Dios, nuestra vieja naturaleza debe ser quebrantada. Debemos permitir que Dios haga una obra profunda en nuestro corazón, eliminando todo lo que nos impide recibir su poder. El problema es que muchas personas quieren las bendiciones del reino, pero sin pasar por el proceso de transformación. Quieren el favor de Dios, pero sin rendirse completamente a Él. Quieren la paz de Dios, pero sin dejar sus viejas maneras de vivir. Pero Jesús fue claro:
Sin un nuevo nacimiento, sin una verdadera entrega, no es posible ver ni experimentar el reino de Dios. Esto es lo que diferencia a una persona que simplemente asiste a una iglesia de una persona que realmente vive en el poder del reino. Hay quienes escuchan la palabra, pero siguen viviendo bajo sus propios términos, sin rendir su vida completamente a Dios. Y hay otros que han decidido morir a sí mismos, rendir su corazón a Cristo y permitir que su Espíritu Santo los transforme. El nuevo nacimiento no es un cambio superficial, no es simplemente mejorar algunos hábitos o intentar ser mejor persona. Es un cambio radical en el que dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en hijos de Dios. Es recibir una nueva identidad, un nuevo propósito y una nueva manera de vivir. Ahora bien, muchos se preguntan cómo pueden experimentar este nuevo nacimiento. La respuesta está en la fe y en el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». El arrepentimiento es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Significa reconocer que hemos estado viviendo lejos de Dios y decidir volver a Él con un corazón sincero. No es solo sentir culpa por el pecado, sino tomar la decisión de cambiar y seguir a Cristo. Cuando damos este paso, Dios nos regala su Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir en el poder del reino. Ya no somos nosotros los que luchamos con nuestras propias fuerzas, sino que es Dios quien obra en nosotros. Nos da una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva forma de ver la vida. Tal vez te has sentido atrapado en ciclos de fracaso, sintiendo que, aunque intentas acercarte a Dios, algo te impide avanzar. Es posible que aún no hayas experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Dios no quiere que vivas una fe superficial. Quiere que experimentes su reino en plenitud, pero para eso es necesario entregarle completamente tu vida. Este es el momento de examinar tu corazón. ¿Has nacido de nuevo o solo has hecho cambios superficiales en tu vida? ¿Has permitido que Dios transforme completamente tu interior o solo has intentado mejorar con tus propias fuerzas? La verdadera vida en el reino de Dios comienza cuando dejamos de aferrarnos a nuestra antigua manera de vivir y nos rendimos completamente a Dios. Si hasta ahora has sentido que hay algo más en la vida cristiana que aún no has experimentado, si has sentido que hay un poder del que hablan las Escrituras, pero que aún no has visto en tu vida, entonces tal vez necesitas dar este paso de fe. No se trata solo de creer en Dios, sino de permitirle transformar cada área de tu vida. El reino de Dios no es solo un concepto teórico, es una realidad que puedes vivir y experimentar cada día. Pero la clave para entrar en él es el nuevo nacimiento. No hay otro camino, no hay atajos, solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ver y vivir el poder del reino. Ahora que entendemos que el nuevo nacimiento es la clave para acceder al reino de Dios, vamos a explorar cómo este reino opera en nuestra vida diaria y cómo podemos activarlo para ver su poder manifestarse en todo lo que hacemos. 4. ¿Cómo activar el poder del reino de Dios en tu vida? Muchas personas escuchan sobre el reino de Dios, pero no experimentan su poder. Creen en Dios, asisten a la iglesia, oran y leen la Biblia, pero siguen viviendo en derrota, en miedo y en incertidumbre. ¿Por qué sucede esto? Porque aunque el reino de Dios está disponible para todos, no todos saben cómo activarlo en su vida. Jesús nos enseñó que el reino de Dios no es solo una idea, sino una realidad que debe ser vivida y manifestada. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo es clave porque revela el orden en el que Dios opera. Muchas veces buscamos primero nuestras propias soluciones, nuestras propias estrategias, nuestra propia seguridad, y cuando todo eso falla, recién entonces buscamos a Dios. Pero Jesús nos enseña que el poder del reino de Dios solo se activa cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Buscar el reino de Dios significa hacer de Él nuestra prioridad absoluta. Significa que nuestra confianza no está en el dinero, en las conexiones humanas o en nuestra propia capacidad, sino en Dios y en su voluntad. Y aquí está la clave. Cuando buscamos primero su reino, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. No significa que no tendremos problemas, pero sí significa que su poder estará obrando en nosotros en medio de cualquier circunstancia. El problema es que muchas personas quieren ver el poder del reino, pero sin vivir bajo los principios del reino. Quieren bendiciones, pero no quieren compromiso. Quieren promesas, pero no quieren obediencia. Pero el reino de Dios no es solo algo que se recibe, es algo que se vive. No podemos esperar ver el poder de Dios en nuestra vida si seguimos operando con la lógica del mundo. Jesús nos dejó varias llaves espirituales para activar el reino de Dios en nuestra vida. Una de ellas es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que para ver el poder de Dios en nuestra vida debemos caminar por fe, no por vista. Muchas veces queremos entender todo antes de confiar, pero el reino de Dios opera de manera opuesta. Primero confiamos y luego vemos su manifestación. Otra clave para activar el poder del reino es la obediencia. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí Jesús nos enseña algo muy profundo. No basta con llamarlo Señor, no basta con orar y pedir su ayuda, necesitamos obedecer sus enseñanzas. La obediencia es lo que nos posiciona para recibir las bendiciones del reino. La oración también es una llave fundamental. En Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto significa que, a través de la oración, traemos la realidad del reino de Dios a nuestra vida. La oración no es solo un ritual, es una conexión con el poder divino. Cuando oramos con fe y autoridad, estamos permitiendo que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestras circunstancias. Otra manera de activar el reino de Dios es a través del amor y el servicio. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el mundo, las personas buscan grandeza a través del poder y la influencia, pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Cuanto más servimos, más reflejamos el carácter de Cristo y más nos alineamos con el poder del reino. También debemos entender el poder de nuestras palabras. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que nuestras palabras tienen poder para activar o desactivar el reino de Dios en nuestra vida. Si constantemente declaramos derrota, miedo y desesperanza, estamos cerrando la puerta al poder del reino. Pero cuando declaramos fe, confianza y la palabra de Dios, estamos alineándonos con el cielo y permitiendo que su poder se manifieste en nosotros. Finalmente, una clave fundamental es la perseverancia.
En Mateo capítulo 11, versículo 12, Jesús dijo: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto significa que el reino de Dios no es algo que se obtiene de manera pasiva. Se requiere persistencia, esfuerzo espiritual y una fe inquebrantable. Muchas veces, las bendiciones más grandes llegan después de los momentos más difíciles, pero solo aquellos que perseveran ven la gloria de Dios manifestada en sus vidas. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo con la mentalidad del reino de Dios o sigues operando con la lógica del mundo? ¿Estás buscando primero su reino o sigues dependiendo de tus propios esfuerzos? El poder del reino está disponible para ti, pero necesitas activarlo con fe, obediencia, oración y perseverancia. Si decides hoy vivir bajo los principios del reino de Dios, verás cómo su poder comienza a operar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Ahora que entendemos cómo activar el reino de Dios en nuestra vida, vamos a profundizar en otro principio clave: la autoridad que tenemos como hijos del reino y cómo podemos caminar en ella cada día. 5. La autoridad de los hijos del reino. Uno de los mayores secretos del reino de Dios es la autoridad que nos ha sido otorgada como hijos de Dios. Muchas veces, los creyentes viven como si fueran víctimas de las circunstancias, como si no tuvieran poder para cambiar su realidad. Pero Jesús nos enseñó que al ser parte del reino, recibimos una autoridad que nos permite vencer cualquier obstáculo espiritual y vivir en la plenitud del propósito de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Con estas palabras, Jesús dejó claro que aquellos que pertenecen al reino de Dios no son personas indefensas, sino que han sido empoderadas con una autoridad sobrenatural. Pero ¿qué significa tener autoridad en el reino de Dios? Significa que no estamos sujetos a la opresión del enemigo, que no vivimos a merced de los ataques del mal, sino que hemos sido equipados con el poder para resistir y vencer. En Efesios capítulo 2, versículo 6, se nos dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto significa que no estamos en una posición de derrota, sino de victoria. No peleamos por obtener autoridad, sino desde la autoridad que ya nos ha sido dada en Cristo. A pesar de esto, muchos cristianos no viven en esta autoridad porque no han aprendido a ejercerla. Un rey que no conoce su poder puede seguir viviendo como un esclavo. Del mismo modo, un hijo de Dios que no comprende su autoridad puede vivir en temor, derrota y confusión. Pero cuando comprendemos quiénes somos en Cristo, todo cambia. Veamos cómo Jesús ejercía su autoridad. En Marcos capítulo 4, versículo 39, durante una gran tormenta Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Jesús no rogó al Padre para que calmara la tormenta. Él habló con autoridad porque sabía que tenía poder sobre la naturaleza. Este es el tipo de autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Pero hay algo importante que debemos entender. La autoridad no funciona sin una vida de intimidad con Dios. En Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, encontramos la historia de unos hombres que intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús sin tener una verdadera relación con Él. Los espíritus malignos les respondieron: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Luego los hombres poseídos los atacaron y los vencieron. Esto nos muestra que la autoridad en el reino no se trata de repetir palabras, sino de tener una conexión real con Dios. Nuestra autoridad
proviene de nuestra identidad como hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que no somos simplemente seguidores de una religión, sino que hemos sido adoptados en la familia de Dios y tenemos derechos y privilegios en su reino. El enemigo hará todo lo posible para que no vivas en esta verdad. Intentará llenarte de miedo, de duda, de inseguridad. Pero la Biblia nos dice, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como hijos del reino, no estamos llamados a vivir en temor, sino a caminar en poder y autoridad. Piensa en esto. Cuando un policía tiene autoridad, no necesita gritar ni pelear físicamente para hacer cumplir la ley. Su autoridad está respaldada por la ley que representa. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra autoridad no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, el cielo respalda nuestras palabras. Pero hay un principio clave en el reino: la autoridad se ejerce con fe. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto significa que no basta con conocer nuestra autoridad, debemos usarla con fe. Si en este momento sientes que el enemigo ha estado atacando tu vida, tus pensamientos o tu familia, quiero recordarte que no estás indefenso. Dios te ha dado autoridad para reprender toda obra del mal, para declarar la paz en medio de la tormenta y para caminar en victoria. No aceptes la mentira de que eres débil o impotente. Eres hijo del Rey y tienes acceso al poder de su reino. Ahora, quiero que reflexiones en esto. ¿Estás usando la autoridad que Dios te ha dado o sigues viviendo como si fueras víctima de las circunstancias? ¿Estás declarando la verdad del reino sobre tu vida o sigues repitiendo las mentiras del enemigo? Hoy es el día para levantarte en fe y comenzar a caminar en la autoridad que Dios te ha dado. Ahora que entendemos la autoridad que tenemos en el reino de Dios, en el siguiente bloque vamos a explorar otro principio poderoso: el impacto de vivir según la cultura del reino y cómo esto transforma nuestra vida diaria. 6. La cultura del reino de Dios. Cada nación tiene su propia cultura, su forma de pensar, de hablar y de actuar. Del mismo modo, el reino de Dios tiene una cultura completamente diferente a la del mundo. Muchas veces los creyentes luchan con su vida espiritual porque siguen operando con la mentalidad del mundo en lugar de adoptar la cultura del reino de Dios. Para experimentar el poder de este reino, debemos aprender a vivir de acuerdo con sus principios y valores. Jesús nos enseñó constantemente sobre la cultura del reino. En Mateo capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte, reveló los principios fundamentales que rigen su reino. Dijo que los pobres en espíritu son bienaventurados, que los mansos heredarán la tierra, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, y que los misericordiosos recibirán misericordia. Todo esto es completamente opuesto a la mentalidad del mundo, que exalta el orgullo, la autosuficiencia y la búsqueda del poder personal. Uno de los principios más poderosos de la cultura del reino es el amor. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor en el reino de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una decisión constante de actuar con gracia, compasión y servicio. Es un amor que perdona, que da sin esperar nada a cambio
y que refleja el corazón de Dios. Otro principio fundamental es la humildad. En Mateo capítulo 23, versículo 12, Jesús dijo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el mundo, las personas buscan reconocimiento, fama y prestigio, pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. Jesús mismo nos dio el ejemplo al lavar los pies de sus discípulos, mostrándonos que el liderazgo en el reino no se trata de dominar, sino de servir. La fe es otro pilar esencial de la cultura del reino. En el mundo, la gente se basa en lo que ve, en lo que siente y en lo que puede calcular. Pero en el reino de Dios operamos por fe, confiando en lo que Dios ha dicho, aunque nuestras circunstancias parezcan decir lo contrario. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 se nos dice: es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para vivir en el poder del reino, debemos aprender a caminar en fe, creyendo en las promesas de Dios, aun cuando todo parezca estar en contra. Otro aspecto clave de la cultura del reino es la justicia. En el mundo, la justicia muchas veces está distorsionada por intereses humanos, pero en el reino de Dios, la justicia se basa en la verdad y en la voluntad de Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 se nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como ciudadanos del reino, estamos llamados a vivir con integridad, siendo luz en medio de la oscuridad y reflejando la justicia de Dios en todo lo que hacemos. El reino de Dios también tiene una economía diferente. En el mundo, la riqueza se acumula con esfuerzo, estrategias y competencia. En el reino de Dios, la provisión viene a través de la obediencia y la generosidad. En Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuando vivimos bajo los principios del reino, no vivimos con una mentalidad de escasez, sino con la confianza de que Dios es nuestro proveedor y que Él nos suple conforme a sus riquezas en gloria. Otro principio esencial de la cultura del reino es el perdón. En el mundo, la gente guarda rencor, busca venganza y se aferra al dolor del pasado. Pero en el reino de Dios, el perdón es una llave poderosa para la libertad. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando perdonamos, estamos demostrando que hemos entendido el amor de Dios y que estamos dispuestos a vivir según sus principios. También debemos hablar el lenguaje del reino. En el mundo, la gente se queja, habla con temor y duda de todo. Pero en el reino de Dios, nuestras palabras deben estar alineadas con la verdad de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 29, se nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Como ciudadanos del reino, nuestras palabras deben ser de fe, esperanza y verdad. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo con la mentalidad del reino de Dios o sigues operando con la lógica del mundo? ¿Tu vida refleja la cultura del reino o sigues atrapado en las costumbres del sistema terrenal? Dios nos llama a ser embajadores de su reino, a vivir con un propósito superior y a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. 7. El poder de la oración en el reino de Dios. Uno de los mayores privilegios que tenemos como ciudadanos del reino de Dios es la oración.
A través de ella, no solo nos comunicamos con Dios, sino que también activamos su poder en nuestra vida. Jesús enseñó que la oración no es un simple acto religioso, sino una llave espiritual que nos permite acceder a los recursos del reino. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10, Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Con estas palabras, Jesús reveló que el propósito de la oración no es solo pedir cosas a Dios, sino traer su reino a la tierra. Cada vez que oramos, estamos abriendo una puerta para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. El problema es que muchas personas han reducido la oración a una lista de peticiones, como si Dios fuera solo un proveedor de necesidades. Pero la verdadera oración va mucho más allá. Es un momento de intimidad con Dios, donde nuestros corazones se alinean con su propósito, donde su presencia nos transforma y donde su poder se activa en nuestra vida. Jesús mismo vivió una vida de oración constante. En Lucas capítulo 5, versículo 16 se nos dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, cuanto más nosotros. La oración no era un ritual para Jesús, era su fuente de poder, su conexión con el Padre y el secreto de su ministerio. Pero hay un principio importante que debemos entender. La oración efectiva no es solo hablar, sino también escuchar. Vean, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto significa que cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades a Dios, sino que también recibimos revelación y dirección para nuestra vida. La fe es otro elemento clave en la oración. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto nos muestra que la oración no es solo una rutina, sino un acto de fe. Cuando oramos creyendo, estamos activando el poder del reino en nuestra vida. Pero hay algo más. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo escribió: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la oración nos libera de la ansiedad, nos llena de paz y nos fortalece para enfrentar cualquier situación. Jesús también nos enseñó que hay niveles en la oración. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dijo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí vemos que hay un proceso. Primero pedimos, luego buscamos con mayor profundidad y finalmente llamamos con persistencia. Muchas personas oran una vez y se desaniman si no ven resultados inmediatos, pero Jesús nos enseñó a perseverar en la oración. Un ejemplo poderoso de oración persistente se encuentra en Lucas capítulo 18, donde Jesús contó la parábola de la viuda y el juez injusto. La mujer no dejó de insistir hasta que obtuvo justicia. Con esta historia Jesús nos mostró que el reino de Dios se mueve por aquellos que no se rinden en la oración. Otro principio importante es la oración en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo escribió: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando oramos en el Espíritu, estamos permitiendo que Dios interceda a través de nosotros, guiándonos en oración según su voluntad. Además, la oración tiene el poder de romper cadenas espirituales. En Hechos capítulo 16, versículo 25, encontramos el relato de Pablo y Silas en la cárcel. A pesar de estar encadenados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y de repente, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se rompieron. Este es un recordatorio de que cuando oramos con fe, Dios interviene en lo imposible, pero la oración también debe ir acompañada de obediencia. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Esto significa que la oración eficaz no es solo pedir lo que queremos, sino alinearnos con la voluntad de Dios. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Estás orando solo por rutina o realmente estás buscando una conexión profunda con Dios? ¿Estás orando con fe y persistencia o te rindes fácilmente cuando no ves resultados inmediatos? Si aprendes a orar con fe, con perseverancia y con un corazón alineado con Dios, verás cómo el poder del reino comienza a manifestarse en tu vida de una manera sobrenatural. La oración es la clave que abre las puertas del cielo, pero depende de ti usarla. Ahora que entendemos la importancia de la oración en el reino de Dios, en el siguiente bloque exploraremos otro aspecto fundamental: el impacto de la fe y cómo vivir una vida completamente confiada en Dios. 8. El impacto de la fe en el reino de Dios. La fe es el fundamento del reino de Dios. Sin fe es imposible acceder a sus promesas, recibir su poder y vivir en la plenitud de su voluntad. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 se nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Esto significa que el reino de Dios no se experimenta a través del esfuerzo humano, sino a través de la fe. Jesús habló constantemente sobre la importancia de la fe. En Mateo capítulo 17, versículo 20, dijo: «De cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Con esto, Jesús nos mostró que la fe tiene el poder de mover montañas, es decir, de cambiar circunstancias imposibles. Pero lo más sorprendente es que no se necesita una fe gigantesca, solo una fe pequeña, pero genuina. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en Él con todo el corazón. Muchas personas dicen que tienen fe, pero siguen viviendo en temor, en ansiedad y en desesperanza. La verdadera fe no es solo intelectual, sino práctica. Es vivir con la certeza de que Dios es fiel y que cumplirá lo que ha prometido. Pero aquí hay algo clave. La fe se demuestra con acciones. En Santiago capítulo 2, versículo 26 se nos dice: «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Esto significa que no basta con decir que creemos en Dios, debemos vivir de acuerdo con esa fe. Si realmente creemos que Dios provee, no vivimos en temor por el futuro. Si realmente creemos que Dios sana, oramos con confianza. Si realmente creemos que Dios abre puertas, caminamos con seguridad en su propósito. Un ejemplo poderoso de fe lo encontramos en la historia de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21 se nos dice: «No dudó, por incredulidad, de la
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham creyó en la promesa de Dios, a pesar de que todo en lo natural decía lo contrario. Su fe lo llevó a convertirse en el padre de multitudes y Dios cumplió lo que le había prometido. Pero hay algo que debemos entender. La fe no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Al contrario, muchas veces Dios permite que enfrentemos desafíos precisamente para que nuestra fe crezca. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 se nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto significa que las pruebas no son para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y hacernos más fuertes en el reino de Dios. Uno de los mayores enemigos de la fe es la duda. En Mateo capítulo 14 encontramos la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantenía su mirada en Jesús, caminaba con fe sobre el mar. Pero en el momento en que comenzó a mirar las olas y el viento, sintió miedo y empezó a hundirse. Esto nos enseña una gran lección. Cuando nuestra fe está enfocada en Dios, podemos caminar sobre cualquier circunstancia. Pero cuando dejamos que la duda y el temor entren en nuestro corazón, comenzamos a hundirnos. Otro enemigo de la fe es la incredulidad. En Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, se nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de la gente. Esto nos muestra que la falta de fe puede limitar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No porque Dios sea incapaz, sino porque Él opera en respuesta a la fe de su pueblo. Pero aquí hay una buena noticia. La fe no es algo con lo que nacemos, es algo que se puede desarrollar. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más escuchamos y meditamos en la palabra de Dios, más nuestra fe se fortalece. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo una vida de fe o sigues dependiendo de tus propias fuerzas? ¿Tu fe es activa o solo es una idea en tu mente? Dios quiere que vivas con una fe inquebrantable, una fe que no se rinde ante las dificultades, una fe que cree aún cuando todo parece estar en contra. Si decides hoy caminar por fe y no por vista, verás cómo el reino de Dios se manifiesta en tu vida de maneras sobrenaturales. No permitas que el miedo y la duda te detengan. Dios ha preparado grandes cosas para aquellos que confían plenamente en Él. Ahora que entendemos la importancia de la fe en el reino de Dios, en el siguiente bloque vamos a explorar una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, el principio de sembrar y cosechar, y cómo este principio activa las bendiciones del reino en nuestra vida. 9. El principio de sembrar y cosechar en el reino de Dios. Uno de los principios más poderosos del reino de Dios es el de la siembra y la cosecha. Es una ley espiritual establecida por Dios desde el principio de los tiempos y que sigue operando hasta hoy. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 se nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio no solo se aplica a la agricultura, sino a cada área de nuestra vida. Lo que sembramos en nuestra fe, en nuestras relaciones, en nuestra obediencia y en nuestra generosidad, es lo que terminamos cosechando. Jesús enseñó mucho sobre este principio. En Mateo capítulo 13 compartió la parábola del sembrador, donde explicó que la semilla es la palabra de Dios y que el terreno donde cae determina el fruto que dará. Con esto
nos mostró que no basta con recibir la semilla, sino que debemos preparar nuestro corazón para que dé fruto. Esto significa que la manera en que respondemos a la palabra de Dios determina el crecimiento espiritual que tendremos. Pero el principio de sembrar y cosechar va mucho más allá. No solo se trata de recibir la palabra, sino de ponerla en práctica. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, se nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero no la aplican en su vida. Esperan ver resultados sin haber sembrado obediencia, sin haber sembrado fe, sin haber sembrado perseverancia. Otro aspecto clave de este principio es la generosidad. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, Pablo escribió: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto significa que la cantidad y la calidad de nuestra siembra determinan nuestra cosecha. Si sembramos con generosidad, recibiremos en abundancia. Pero si sembramos con temor o con mezquindad, limitamos nuestra propia cosecha. Este principio no solo se aplica a las finanzas, sino también a nuestras relaciones. Si queremos recibir amor, debemos sembrar amor. Si queremos recibir respeto, debemos sembrar respeto. Si queremos recibir ayuda, debemos estar dispuestos a ayudar a otros. Muchas veces las personas se quejan de no recibir lo que desean, sin darse cuenta de que primero deben sembrarlo en la vida de otros. Jesús también enseñó sobre este principio cuando dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38, «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Este versículo nos muestra que en el reino de Dios, la bendición viene como resultado de dar. Cuando damos, abrimos la puerta para recibir más. Pero hay algo importante que debemos entender. La cosecha no siempre llega de inmediato. En la agricultura, una semilla tarda tiempo en dar fruto. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. A veces sembramos en obediencia, en oración, en fe, y no vemos resultados inmediatos. Pero eso no significa que la cosecha no vendrá. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, se nos dice: «No nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Esto significa que la clave es la perseverancia. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que sembraron en fe y recibieron grandes cosechas. Abraham sembró obediencia cuando Dios le pidió que dejara su tierra y cosechó una nación. José sembró integridad en medio de la adversidad y cosechó el puesto de gobernador de Egipto. Ana sembró oración y lágrimas por un hijo y cosechó a Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Qué estás sembrando hoy en tu vida? ¿Estás sembrando fe o duda? ¿Estás sembrando obediencia o rebeldía? ¿Estás sembrando amor o resentimiento? Todo lo que sembramos tiene una consecuencia, sea para bien o para mal. Si queremos ver una gran cosecha en nuestra vida, debemos asegurarnos de estar sembrando lo correcto. No podemos esperar bendiciones si sembramos desobediencia. No podemos esperar crecimiento si no sembramos esfuerzo. No podemos esperar ver el poder de Dios si no sembramos tiempo en su presencia. Hoy es el día para evaluar nuestra siembra. Si hasta ahora hemos sembrado cosas incorrectas, aún estamos a tiempo de cambiar. Dios es un Dios de gracia y nos da nuevas oportunidades para sembrar lo bueno. Si decides sembrar correctamente a partir de hoy, tu cosecha será abundante y verás la gloria de Dios en tu vida.
Ahora que entendemos el principio de sembrar y cosechar, en el siguiente bloque exploraremos una de las mayores promesas del reino de Dios, la herencia eterna y la recompensa que nos espera a aquellos que perseveramos en la fe. 10. La herencia eterna en el reino de Dios. Uno de los aspectos más gloriosos del reino de Dios es la promesa de una herencia eterna. Mientras el mundo está obsesionado con acumular riquezas y poder terrenal, Jesús nos enseñó que el verdadero tesoro no está en esta tierra, sino en el cielo. En Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, Jesús dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Este pasaje nos recuerda que todo lo material en este mundo es temporal. Las riquezas pueden desaparecer, los títulos pueden perder su valor, la fama puede desvanecerse, pero lo que acumulamos en el reino de Dios es eterno. Dios nos ha prometido una herencia incorruptible. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos dice: «Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros». Esto significa que todo aquel que ha nacido de nuevo y ha decidido seguir a Cristo tiene una recompensa segura en la eternidad. Pero, ¿en qué consiste esta herencia? La Biblia nos da algunas pistas. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, se nos describe el reino de Dios en su plenitud. «Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esto significa que nuestra recompensa no es solo un lugar físico en el cielo, sino la presencia eterna de Dios, donde no habrá más sufrimiento, tristeza ni muerte. Será un estado de completa paz, gozo y plenitud en la presencia del Señor. Pero aquí hay algo clave. Nuestra vida en la tierra determina nuestra recompensa en el cielo. En Mateo capítulo 25, Jesús contó la parábola de los talentos, donde dejó claro que Dios recompensa a aquellos que han sido fieles con lo que se les ha dado. En el versículo 21, el Señor de la parábola dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Esto nos muestra que la manera en que vivimos en la tierra tiene un impacto eterno. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, se nos dice: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Aunque nuestra salvación es un regalo por la gracia de Dios, nuestras acciones en la tierra determinarán nuestra recompensa en el reino eterno. Jesús también habló sobre las coronas que se darán a los que perseveran en la fe. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, Pablo dice: «Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Esto significa que aquellos que han vivido con fidelidad recibirán una recompensa especial en la eternidad. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Estamos viviendo para esta herencia eterna o estamos más enfocados en las cosas temporales? ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en lo que realmente tiene valor o estamos distraídos con lo pasajero? En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo nos recuerda: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como ciudadanos del reino de Dios, nuestra esperanza no está en este mundo, sino en lo que Dios ha preparado para nosotros. Si hoy sientes que el mundo te ha absorbido con sus preocupaciones y afanes, este es el momento de reenfocar tu vida. No vivas solo para lo terrenal, porque todo lo que vemos es temporal. Vive para lo eterno, porque en el reino de Dios hay una recompensa que nadie te podrá quitar. Ahora que hemos comprendido el poder del reino de Dios, quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. No muchas personas perseveran hasta el final, pero tú has demostrado que tienes hambre de la verdad de Dios. Quiero que comentes la frase "Soy heredero del reino" para que podamos ver quiénes han llegado hasta el final de esta enseñanza y están comprometidos con su fe. Antes de terminar, quiero recordarte algo muy importante. Compartir este video no es solo un acto más, sino una forma de extender el reino de Dios. Muchas personas necesitan escuchar este mensaje, pero solo lo harán si alguien se lo comparte. Así como alguien te lo hizo llegar a ti, hoy tú puedes ser un instrumento para que otro reciba esta revelación. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero que pienses en esto. Cuando pertenecemos a un reino, nos unimos a su causa. No se trata solo de recibir, sino de dar. Suscribirte significa que decides caminar en este camino de fe y seguir aprendiendo más sobre Dios. No seas de los que solo escuchan una vez y se van. Sé de los que permanecen y crecen. Por último, te animo a que, antes de cerrar este video, tomes un momento para quedarte en silencio, permitir que la música llene tu espíritu y dedicar unas palabras a Dios. Agradécele por lo que has aprendido hoy. Pídele que selle esta palabra en tu corazón y que te ayude a vivir cada día más alineado con su reino. Que la paz de Dios llene tu vida y que cada día puedas experimentar el poder de su reino en todo lo que haces. Nos vemos en el próximo video.